compared to atoms as atoms are compared to you. And I say at least as small because they're so small we've never been able to measure them. That's just the limit of technology. We don't even come across these other more exotic particles unless we go to higher energies than we typically have around us on Earth. But they exist, and we've seen them in our experiments. We know they're an ingredient of the universe. Desde el monstruo de Frankenstein por Mary Shelley, al mito clásico de Pigmalión, pasando por el golem de Praga, al robot de Karel Čapek, que por cierto acuñó el término, los seres humanos siempre han fantaseado con crear máquinas inteligentes similares a nosotros mismos. Pero ¿ha existido o existe alguna máquina que merezca tener derechos? Lo más probable es que aún no. Sin embargo, no estamos preparados para lidiar con ello cuando esto ocurra. Yo soy Darío Manzanares y hoy hablaremos acerca de si los robots deberían compartir parcial o totalmente los derechos con sus creadores, es decir, con nosotros. ¿Deberían los robots tener derechos humanos? Para empezar, ¿qué significa ser humano? El ser humano, u Homo sapiens, que significa hombre sabio, es definido de muchas maneras, aunque casi todas coinciden en que es un individuo cuya mente funciona de manera racional, tiene conciencia de sí mismo, capacidad para reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, su presente y sobre aquello que proyecta en el futuro, así como para discernir entre el bien y el mal. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los robots? Es que la filosofía detrás del concepto mismo de los derechos no está preparada para lidiar con la inteligencia artificial. La mayoría de las luchas por los derechos, ya sea de los humanos o de los animales, se centra en la cuestión de la conciencia, pero en realidad no sabemos qué es eso. Independientemente de la definición precisa, tenemos un conocimiento intuitivo de lo que es la conciencia. Somos conscientes de nosotros mismos y de nuestros alrededores y sabemos lo que se siente estar consciente porque pues lo experimentamos continuamente. Y aunque algunos neurocientíficos creen que cualquier sistema lo suficientemente avanzado puede llegar a generar conciencia, lo que nosotros definimos como derechos, ¿qué sentido tendría para dicho sistema? La conciencia impulsa a los seres a tener derechos porque tienen la capacidad de sufrir. Esto significa no solo el sentir dolor, sino el ser consciente de ello. Los robots no sufren y probablemente nunca lo harán, a menos que sean programados para ello. Sin dolor ni placer, no hay una preferencia y los derechos carecen de sentido. Nuestros derechos humanos están profundamente ligados a nuestra propia programación. Por ejemplo, no nos gusta el dolor porque nuestro cerebro evolucionó para mantenernos con vida, para impedirnos, por ejemplo, tocar el fuego, huir de los depredadores y cuidarnos los unos a los otros. Así que inventamos los derechos que nos protegen de las cosas que nos causan dolor, tanto físico como emocional. Incluso los derechos más abstractos, como la libertad, tienen sus raíces en la forma en que nuestros cerebros están configurados para interpretar lo que es justo e injusto, en base a un criterio de placer y dolor. A un aparato que no es capaz de moverse por sí mismo, ¿le molestaría estar encerrado en una jaula? ¿O evitaría ser desmantelado si no le tuviera miedo a la muerte? ¿Le importaría ser insultado si no tuviera necesidad de tener autoestima? Pero ¿qué pasa si programamos un robot para sentir dolor y tener emociones? Para que prefiera la justicia sobre la injusticia, el placer sobre el dolor y ser consciente de ello. Eso lo haría suficientemente humano. Eventualmente, tendremos que lidiar con seres que hagan difícil trazar la línea entre la humanidad real y la humanidad artificial. Aunque estamos acostumbrados al concepto de máquina superevolucionada, en realidad no es el único tipo de robot que veremos en el futuro próximo. Actualmente, existen 3 diferentes líneas evolutivas sobre lo que nosotros interpretamos como robótica. Robots totalmente mecánicos. Es el concepto más tradicional y es el primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en robots. Cada vez los sistemas robóticos se hacen más y más complejos y eficientes, superando en algunos casos las capacidades humanas, tanto físicas como intelectuales. Día a día, la inteligencia artificial avanza en distintos ámbitos, tales como el aprendizaje, que es la adquisición de información, y las reglas para el uso de ella, el razonamiento, que es usar ciertas reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. Muchos científicos creen que una explosión de tecnología ocurrirá
cuando la inteligencia artificial evolucione y sea capaz de crear sus propias inteligencias artificiales, más inteligentes que ella misma. En este punto, tendremos muy poco control sobre la manera en la que estas inteligencias artificiales serán diseñadas. ¿Qué sucedería si esta inteligencia artificial considera programarlas para sentir dolor, al igual que en la biología evolutiva? Porque lo encontró necesario en la mayoría de las criaturas vivientes. Si esto ocurre, ¿merecerían los robots adquirir derechos? Los humanos robotizados. La computación neuromórfica es una disciplina que combina biología, física, matemáticas, informática e ingeniería para diseñar sistemas neuronales artificiales cuya arquitectura está basada en el funcionamiento de nuestro propio sistema nervioso. Esto, entre sus muchos usos potenciales, abre la puerta a la posibilidad de transferir nuestra conciencia a una máquina y quizá eventualmente a un cuerpo mecánico. En tal sentido, se hallan en ejecución dos proyectos, el Human Brain Project de Europa y el Brain Activity Map de los Estados Unidos. Ambos tienen como finalidad avanzar hacia la construcción de cerebros artificiales, acelerando la posibilidad de transferir la mente o el software de nuestros cerebros humanos a cerebros artificiales que nos permitirán poder vivir más allá de los límites de nuestro cuerpo biológico. Los robots biológicos. Recientemente, científicos de la Universidad de Tel Aviv lograron imprimir el primer corazón totalmente vascularizado utilizando las mismas células de un paciente y material biológico. Para realizarlo, se tomó una muestra del tejido del paciente, a continuación se separaron ciertos materiales celulares del tejido y se reprogramaron para convertirlas en células madre que diferenciaron a células cardíacas. Posteriormente, se creó un hidrogel con otros elementos como colágeno y glicoproteínas que sirvió como tinta de impresión. Se mezclaron y listo. Un corazón completamente impreso en 3D. Si bien ese corazón es aproximadamente del tamaño de un corazón de conejo y no es totalmente funcional, se espera que en un futuro cercano podamos imprimir cualquier órgano para ser reemplazado sin la necesidad de acudir a un donador. A mediano plazo, esto revolucionará totalmente la medicina regenerativa y la industria de los trasplantes. A largo plazo, abre la puerta, al menos potencialmente, a imprimir cuerpos humanos completos y totalmente funcionales. Por otro lado, existen varias iniciativas para crear robots vivos utilizando material genético. Un ejemplo de ello son los xenobots. Un xenobot es un organismo diseñado artificialmente a partir de células de rana que se mueven libremente, curan sus lesiones y crean sus propios comportamientos de grupo. Si bien los xenobots no encajan estrictamente en la definición de robot, no son máquinas ni tienen componentes electrónicos, por ahora tampoco son seres vivos. Aunque los investigadores los denominan vivos, estos xenobots no son capaces de evolucionar por sí mismos y no pueden reproducirse. El punto es que de una manera u otra, eventualmente podríamos llegar a crear robots totalmente vivos, creados verdaderamente a nuestra imagen y semejanza. Y amigos, llegamos al punto central del problema. No solamente estamos frente a máquinas súper evolucionadas, estamos potencialmente frente a humanos artificiales, robots que serían materialmente idénticos a nosotros, incluso a nivel molecular, o quizá frente a organismos electrónicos que tienen nuestra conciencia, nuestros recuerdos, nuestra personalidad. ¿Deberían ellos tener derechos similares a nosotros? No sé, pero lo que sí estoy seguro es que van a transformar a la humanidad para siempre. Llegado a este punto, no voy a profundizar sobre el potencial riesgo que representan los robots para la humanidad, porque creo que eso lo hemos escuchado de sobra. Más bien, me gustaría hablar sobre el peligro que representamos nosotros para ellos. Toda nuestra identidad humana se basa en la idea del excepcionalismo humano, que somos especiales, únicos, con derecho a dominar el mundo natural. Los seres humanos históricamente se han negado a reconocer los derechos de otros seres que también son capaces de sufrir como ellos. Los mayores crímenes de la humanidad se han justificado siempre alegando que las víctimas eran menos humanos. Existe un problema adicional si consideramos el interés económico de negarle derechos a los robots. Si podemos mandar sin restricción sobre otros seres conscientes y obligarlos a que hagan lo que nos plazca, el potencial económico es enorme. Y en realidad no sería la primera vez que lo hacemos. La violencia se ha utilizado para obligar a otros seres humanos a trabajar o actuar en contra de su voluntad. Y nunca hemos tenido problemas para inventar una justificación ideológica. Casos como la esclavitud, el sometimiento de las mujeres,
la crianza de animales para el consumo humano son solo algunos de los ejemplos. Si los robots se vuelven conscientes, no habrá escasez de argumentos para mantenerlos sin derechos, especialmente por parte de aquellos que pueden beneficiarse de ello. La inteligencia artificial plantea graves preguntas acerca de los límites filosóficos sobre si los robots podrían llegar a ser merecedores de derechos y nos obliga a plantear muchas interrogantes difíciles de resolver. ¿Qué vamos a hacer si los robots empiezan a exigir sus propios derechos? En caso de que los robots adquieran derechos, ¿cuáles serían sus obligaciones? ¿Respetarán los robots los derechos humanos? Eso es importante. ¿Y tú crees que eventualmente estaremos hablando de los derechos de los humanos y de los derechos de los robots como una misma cosa? Les agradezco que me hayan acompañado. Mi nombre es Darío Manzanares y espero que esta plática haya sido de su interés. Me encantaría escuchar sus comentarios sobre este interesante tema. Hasta pronto. Este episodio de TecnoSapiens fue patrocinado por Proyecta Sistemas. Hasta aquí este episodio de TecnoSapiens. De todo corazón esperamos que te haya gustado este contenido y si fue así te invitamos a darle like a todas nuestras redes y a seguirnos y sobre todo a comentar porque para nosotros es súper importante tu opinión. ¿Crees que la IA es nuestro futuro o nuestro fin? Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que discutiéramos Darío y yo. Nos escuchamos en el próximo episodio o en el metaverso. TecnoSapiens activado. Hasta luego, robots. And the early universe was a very different place to the universe that we know now. It didn't have stars in, it didn't have planets, it didn't even have atoms. Instead, it was populated just by the ingredients of atoms, the fundamental particles. So after a few